Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos con el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad, y vamos a continuar con el epígrafe número 4, tu papel en la expiación. Bien, la expiación, según un curso de milagros, es la comprensión profunda de qué es lo que está ocurriendo. Es el deshacimiento del error. Tú deshaces el error en tu mente, dejas de percibir incorrectamente, empiezas a darte cuenta realmente de qué es lo que acontece a un nivel profundo y bien, pues ahí tienes un papel, tienes algo que realizar que está en tu mano y que sin ello, pues no se puede cumplimentar el proceso de expiación que es completamente necesario para recordar quién eres, para eliminar los obstáculos que te impiden recordar quién eres. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos con la lectura y comentario de este epígrafe una vez que termine de limpiar las gafas porque estaba viendo una niebla sospechosa y dice así: 1. Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él. De acuerdo. El proceso de corregir la percepción tiene dos fases. La primera es la comprensión intelectual. Es decir, hay un nuevo concepto, pues, por ejemplo, en este caso, eh, tú tienes una programación habitual por la cual piensas que todo el mundo es culpable debido a que albergas un pensamiento, una creencia en el mal. Y entonces esa creencia en el mal proyectada te hace ver todo culpable, todo sospechoso, todo desconfiable y todo malo. Entonces, primero, hay un concepto elevado que te dice, mira, esto no es así. Tú eres inocente y todo el resto del mundo es inocente y no hay bien ni hay mal. Este concepto elevado, primera fase es escucharlo y comprenderlo. Dices, vale, pues lo he escuchado, me parece bien y lo he comprendido, pero no se integra, no llega a formar parte de ti si no hay una segunda fase que es la puesta en práctica de ese concepto elevado. Imagínate que tú estás en tu casa leyendo un curso de milagros y escuchas el concepto y dices, bien, estoy de acuerdo, en realidad yo soy inocente y el mundo también lo es, pero eso se ha quedado en un mero concepto intelectual que puede haber entrado por un oído y salido por el otro. Tiene que pasar a la práctica, tiene que pasar a la acción, tiene que manifestarse. Por lo tanto, tú sales a la calle y cuando te encuentras a una persona que habitualmente decías, menudo cafre está hecho este, pues entonces aplicas este nuevo concepto y le ves de otra manera, le ves con inocencia. Y entonces, con esos dos pasos, comprensión intelectual y aplicación práctica, deviene la comprensión profunda que se llama la integración. Y entonces recibes el beneficio de ese cambio en ti. Y ahí es cuando puede aparecer el milagro. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es una explicación previa para lo que vamos a ver en este primer punto. Cuando aceptas la inocencia de un hermano, cuando pones en práctica, esto no acaba de aclararse, cuando pones en práctica un concepto espiritual profundo, ves la expiación en él, alcanzas a comprender profundamente qué es lo que ocurre y deshaces el error en tu mente. Integras ese concepto en ti. Si solo se queda en una idea teórica y no lo pones en práctica, pues es como esa persona que estudia una carrera universitaria, pero luego nunca desarrolla esos conocimientos, nunca ejerce esa profesión. Y entonces, ¿de qué le sirve tener una licenciatura o tener cualquier otro estudio si no ha tenido práctica, si no tiene experiencia ninguna de ello? Pues esto es lo mismo. La espiritualidad, si no la llevas a la práctica, no la integras, no está en ti, no te has apoderado de ella. Dice Jesús, pues al proclamarla
la inocencia en él, en tu hermano, haces que sea tuya. Si no pasas a la práctica y proclamas la inocencia en él, si se queda a nivel de mera idea y no pasa a manifestarse, pues entonces no la haces tuya. Pues al proclamarla en él, haces que sea tuya y ves lo que buscabas. Ahí estoy viendo este concepto que tenía entendido a nivel intelectual, pero ahora lo entiendo en la práctica, lo he aplicado y he obtenido una experiencia nueva. Mas no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refulgiendo en él mientras todavía creas que no se encuentra en él. Claro, primero tienes que convencerte intelectualmente. Tú lees en un curso de milagros, mira, el mundo es inocente, y puedes decir, pues mira, cierro el libro porque no me lo creo, no lo acepto y se acabó. Pues entonces no puedes poner en práctica algo que no aceptas. Con lo cual, primero, comprensión intelectual, segundo, comprensión práctica, aplicación práctica que te lleva a la comprensión profunda o integración. Por eso dice Jesús, no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano, no harás que esa verdad sea tuya mientras todavía creas que no se encuentra en él. No, no, yo he leído en un curso de milagros que el mundo es inocente, pero a mí me sigue pareciendo un cafre. Tienes que sustituir ese concepto para ponerlo en práctica, lógicamente. Su inocencia es tu expiación. El poner en práctica ese concepto elevado en tu hermano es lo que te hace realmente deshacer el error y comprender. Si se queda nada más que a nivel de idea, pues no llegas a ponerlo en práctica, no llegas a obtener la experiencia. Eres un licenciado sin experiencia, nadie te va a contratar. Pues esto es exactamente lo mismo. Su inocencia es tu expiación. La experiencia es que te contraten. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. Aplícala en la práctica. Concédele en la práctica a tu hermano la inocencia. Es decir, en una situación que os involucre a ambos, no le juzgues como culpable. Júzgale como inocente y actúa como tal. Y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. No obstante, para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse, del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo. ¿Cuál es la forma en la que Dios le da la inocencia a su Hijo? Permitiéndole ser y hacer cualquier cosa con libre albedrío, sin juzgarle. Mi hijo es inocente, vaya a hacer lo que vaya a hacer. Yo sé cómo es, yo sé quién es, yo le concedí la inocencia y se la mantengo. Pues esta es la misma similitud que se puede realizar en la relación que tengas con cualquier persona cuando aplicas ese concepto de la inocencia sobre él. Sí, sí, si él hará lo que quiera hacer, estará todo lo dormido que quiera estar, pero yo sé quién es él. Él es el espíritu y el espíritu es inocente y eso no lo quita nadie. Y aquí como personaje hará lo que quiera, pero esto es una representación. Cuando yo pongo en práctica todo ese conjunto de ideas, ese nuevo sistema de pensamiento, es cuando recibo los beneficios de él. Por lo tanto, tu papel en la expiación es poner en práctica. Ya lo vamos viendo. El primero en el tiempo no significa nada, pero el primero en la eternidad es Dios el Padre, quien es a la vez primero y uno. El primero en la eternidad, como ahí no hay tiempo, es un concepto de orden causal, no de orden temporal. ¿Qué significa un orden causal? Que aunque hay primero, segundo, tercero y cuarto,
el primero causó al segundo, el segundo causó al tercero, el tercero causó al cuarto, pero todo ocurrió a la vez. Todo ocurrió a la vez, sin tránsito temporal. Más allá del primero no hay ningún otro, pues no hay ninguna secuencia, ni segundo, ni tercero, ni nada excepto el primero. Es que cuando el primero es todo, permanece, sea cual sea la forma en que se manifieste posteriormente, este primero engloba todo lo demás, con lo cual en realidad, aunque parece que hay un orden, lo que hay es fases de manifestación de lo mismo. Esto lo que implica y lo que significa es que todo es Dios. Más allá del primero no hay ningún otro, siempre es el mismo, aunque se manifieste de diferentes maneras. Aunque llegue a manifestarse incluso en la absoluta ilusión, esa ilusión sigue siendo el primero. Con lo cual, todo lo que vemos aquí, todo lo que podemos experimentar, todo lo que podemos percibir en estas experiencias humanas, finalmente es Dios. En última instancia, todo es Dios, por detrás de las apariencias de manifestación causal. Este segundo inciso de este punto 1 lo utiliza Jesús como preparación para explicar, para aclarar, para mejor entender lo que va a contar en el punto 2, que dice así: tú que perteneces a la primera causa, que fuiste creado por él a su semejanza y como parte de él, eres mucho más que simplemente inocente. Esto es una idea muy interesante, que la vamos a entender ahora mismo. El estado de inocencia es sólo la condición en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado de la mente perturbada que pensó que sí estaba ahí. Esto puede parecer un galimatías, pero se entiende muy fácilmente. Nosotros estamos ahora mismo en una situación de limitación tan extrema, tan opuesta al espíritu, tan alejada, es una experiencia tan alejada, que generamos la ficción de la dualidad. Pensamos que la realidad se divide en dos cosas, cuando en realidad no hay ninguna división. Esto se puede entender perfectamente con el bien y el mal, con la inocencia y la culpabilidad. Entonces, si tú alguna vez albergaste la creencia ficticia en el mal, dualizaste tu mente, dividiste tu mente y admitiste la idea del mal en ella, el otro polo te tiene que servir para restaurar la unicidad de esa dualidad. Es decir, la inocencia es una idea que te sirve para contrarrestar la falsa idea de culpabilidad, de mal, y volver a la situación inicial. Pero en realidad la inocencia solo sirve para eso, porque en el estado originario del espíritu no es un concepto válido ni comprensible, porque el espíritu es. El espíritu es, comienza a experimentar y de repente se inventa la culpabilidad y se inventa la inocencia como el otro polo de esta dualidad, con lo cual ambas en realidad son falsas, solo que una de ellas es la que te sirve para deshacer la dualidad y volver al estado de ser original. Esto es lo que quiere decir aquí Jesús. Entonces Jesús te dice, tú perteneces a la primera causa. Sentirte inocente para compensar una culpabilidad es solo un primer paso, pero a lo que debes alcanzar es al sentimiento originario cuando nunca hubo culpabilidad, por lo tanto no era necesario el concepto de la inocencia para contrarrestarla. Ahí es donde tienes que llegar. Repetimos para que se entienda, tú que perteneces a la primera causa, que fuiste creado por él a su semejanza y como parte de él, eres mucho más que simplemente inocente. Inocente es uno de estos dos polos. El otro es culpable. Tú eres más que inocente. Tú eres lo que es. Tú eres la realidad. Tú eres la primera causa. Tú no puedes definirte finalmente como inocente porque inocente
surge para contrarrestar el otro polo de culpabilidad, pero si la culpabilidad no existe, en cuanto tú lo entiendes, tú tienes que tender a ser lo que eres, ya fuera de la inocencia y de la culpabilidad. Esto es una idea sublime. Por eso dice Jesús a continuación, volvemos a repetir la segunda idea, el estado de inocencia es sólo la condición en la que lo que nunca estuvo ahí, la culpabilidad, ha sido eliminado gracias a la inocencia de la mente perturbada que pensó que sí estaba ahí, la culpabilidad. Y entonces es como que ambas se compensan, pero tienes que alcanzar de nuevo el estado de ser natural y espontáneo del espíritu. Esto es la divinidad, que va más allá de la inocencia. En ese estado, dice, ese estado, y solo ese estado, este de aquí, es lo que tienes que alcanzar con Dios a tu lado, el estado de divinidad, más que el estado de inocencia. El estado de inocencia es un primer paso aquí. Pues hasta que no lo alcances, seguirás creyendo que estás separado de Él, porque si utilizas la idea de la inocencia para compensar o contrarrestar un sentimiento de culpabilidad, estás todavía en proceso de corrección. En cuanto no quede nada de la idea de culpabilidad en ti, en cuanto no quede en ti absolutamente nada de la creencia en el mal, ya no será necesaria la idea de la inocencia, ya serás lo que eres originariamente. Pues hasta que no lo alcances seguirás creyendo que estás separado de él. Tal vez sientas su presencia a tu lado, pero no podrás saber que eres uno con él. Mientras no elimines este binomio, imagínate que se hace la dualidad más pequeña, pero sigue existiendo. Entonces, no hay una unidad de conciencia con el espíritu. No llegas al séptimo nivel de conciencia, yo soy Dios, mientras albergues la última idea de la inocencia compensatoria de algún tipo de culpabilidad. Ambas tienen que desaparecer finalmente. Y fijaos lo que dice Jesús a continuación. Esto no se puede enseñar. El aprendizaje se ocupa únicamente de la condición en la que ello ocurre por su cuenta. Es decir, cuando tú logras, con base en la nueva idea de la inocencia, eliminar completamente la idea de la culpabilidad, ocurre algo en ti que es precisamente lo que un curso de milagros denomina propiamente el milagro, que adquieres una conciencia de unidad con Dios. Pero no se te puede enseñar a que eso ocurra, solo se te puede enseñar a que te pongas en la situación para que desde otro nivel de tu existencia eso se realice. El personaje humano ni lo puede aprender ni lo puede llevar a cabo. El personaje humano, su papel es ponerse en situación de que después eso, desde otro nivel, se pueda realizar. Por lo tanto, el papel del personaje humano, tu papel en la expiación, es sencillamente establecer las condiciones necesarias para que esto pueda ocurrir. Y las condiciones necesarias es despejar absolutamente de tu mente los obstáculos que lo impiden. En este caso, la creencia en el mal y la subsiguiente idea de culpabilidad. Esto es una explicación muy profunda, muy metafísica, pero que un estudiante a estas alturas del capítulo 14 ya tiene que empezar a comprender y manejar. Vamos al punto 3. Cuando hayas permitido que todo lo que empaña a la verdad en tu santísima mente sea deshecho, cuando a base de manejar y poner en práctica comprensión intelectual y comprensión profunda, la idea de la inocencia,
hayas desterrado absolutamente de ti el sentimiento de culpabilidad y la creencia en el mal que lo produce, cuando hayas permitido que todo lo que empaña la verdad en tu santísima mente sea deshecho, y consecuentemente te alces en gracia ante tu Padre, yo soy Dios, yo soy aquello, Él se dará a sí mismo a ti como siempre lo ha hecho. Y esto es lo que no se puede enseñar, porque Él lo hará, no lo harás tú. Tú te pones en condiciones de que Él dé el paso final. Él se dará a sí mismo a ti como siempre lo ha hecho cuando te pongas en situación de que Él pueda dar ese paso. Darse a sí mismo es lo único que Él sabe. Fijaos, esta descripción de Dios que hace Jesús es maravillosa. Que no nos pase como, eh, como un pájaro volando por nuestra mente. Vamos a detenernos en ella y vamos a sentirla. Dios, darse a sí mismo es lo único que Él sabe. Y así, todo conocimiento consiste en eso. Si lo único que sabe Dios es darse a sí mismo, y Dios es todo el conocimiento, entonces todo el conocimiento consiste en saber darse a uno mismo, de uno mismo hacia todo lo demás. Es que esta es una idea sublime. Pues lo que Él desconoce no existe, con lo cual todo lo que no sea dar todo de ti mismo es ilusión, porque esa es tu naturaleza, porque tú eres Él y Él es así. Y por consiguiente, lo que Él desconoce no se puede dar. No pidas ser perdonado, pues eso ya se te concedió. Pide más bien cómo aprender a perdonar y a restituir en tu mente y misericordia lo que siempre ha sido. Fíjate, la pregunta, dicen los textos espirituales, en general, la mejor pregunta que se le puede hacer al espíritu es, espíritu, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? Es lo que está diciendo aquí Jesús. No pidas al espíritu que te perdone. Pídele, ¿qué tienes que aprender? ¿Qué tengo que aprender? Pide más bien cómo aprender a perdonar y a restituir en tu mente y misericordia lo que siempre ha sido. Porque el humano no es capaz, en la situación de experiencia extrema de limitación en la que está, no es capaz de hallar un camino. Entonces, no es ponerse a un camino que tú crees que es ese, es pedir guía para el camino. Pide aprender cómo hacerlo. La expiación se vuelve real, sigue diciendo Jesús, y visible para los que la ponen en práctica. Poner en práctica. Segundo paso. Son dos pasos. Comprensión intelectual de ese nuevo concepto elevado. Segundo paso, ponerlo en práctica. Es lo que está diciendo Jesús literalmente. La expiación se vuelve real y visible, obtienes los beneficios finales de la expiación, la comprensión final, profunda, integrada, para los que la ponen en práctica. Si tú estás en tu casa, como decíamos al principio, leyendo un curso de milagros, lees esta idea, te parece muy bonita y luego no la pones en práctica, no has hecho nada. Son dos pasos. Esa es tu única función en la tierra, dice Jesús. Ya está. ¿Cuál es tu papel en la expiación? Lo vamos a decir. Poner en práctica. ¿El qué? Estos nuevos conceptos. Los nuevos conceptos te vienen de los textos espirituales, pero solamente cuando los pones en práctica te das cuenta de que son verdad. Porque si no, intelectualmente, la experiencia humana se ha diseñado de forma que tú no puedes saber si esto es real intelectualmente. Por eso, la gente que no está despierta
le dan igual los textos espirituales. Y la gente que tiene un recuerdo, una musiquilla que le suena de que esto es cierto, aún así lo tiene que poner en práctica. Así se ha diseñado la experiencia humana con el velo de olvido. Cada secuencia vital tenemos que ponerlo en práctica, porque si no, no recibes la experiencia que te acredita que eso es verdad, porque si no, no se transforma tu vida. Entonces, la expiación se vuelve real y visible. Yo añadiría solamente para los que lo ponen en práctica, poner en práctica en horizontal a toda situación, en vertical todo el tiempo. Hay que empezar poco a poco, a la primera situación, luego a 2, luego a 3, luego a 6, luego a 10, con estas personas, luego con un círculo más amplio, cada vez más amplio, y ya, con todas. Y bueno, pues al principio en situaciones que te acuerdes, pero luego cada vez más, y en todo momento, hasta que llega el tiempo en que se ha automatizado en ti porque lo has integrado completamente y eso te ha permitido recordar quién eres en realidad. Y ahí es donde se produce esa conciencia de unidad. Esa es tu única función en la Tierra y debes aprender que eso es lo único que te interesa aprender. Debes aprender que esto es lo único que te interesa aprender. Debes aprender que toda tu vida solo tiene un propósito. Le llaman el propósito unificado. Toda tu vida solo tiene un propósito. Toda tu vida parece que tiene muchos propósitos mundanos, pero por encima de todos los propósitos mundanos, que sí, que estamos aquí para vivirlos, hay un propósito más elevado, por encima de todos ellos, que unifica a todos los demás. Por eso se le dice el propósito unificado. Y el propósito unificado es aprender a percibir correctamente, poner en marcha el proceso de expiación, comprender un concepto y ponerlo en práctica. Ese es tu papel. Cuando aprendas que eso es lo que tienes que hacer para aprender lo que tienes que aprender, claro, ¿yo qué tengo que aprender? Tienes que aprender quién eres en realidad. Vale, ¿cómo lo aprendo? Un concepto, lo comprendes e inmediatamente lo pones en práctica. Otro concepto, lo comprendes e inmediatamente lo pones en práctica, sin dejar de poner en práctica el primero, y otro, y otro, y otro, y otro, y cada vez a más situaciones y cada vez más tiempo. Realizando eso, aprenderás quién eres. Fíjate que es aprender lo que tienes que aprender. Vamos a leerlo otra vez. Esta es tu única función en la Tierra y debes aprender que eso es lo único que te interesa aprender. Y luego están todos los demás propósitos mundanos. Pero tienes que unificarlos con el único propósito válido aquí, que es recordar quién eres y serlo. Hasta que no lo aprendas te sentirás culpable. Pues en última instancia, y sea cual sea la forma en que tu culpabilidad se manifieste, culpabilidad en ti mismo, ver la culpabilidad en los demás, esta procede de no llevar a cabo tu función en la mente de Dios con toda su mente, con toda tu mente. Toda tu mente es en toda situación y todo el tiempo, sin dejar reservas mentales. No, yo veo a todo el mundo inocente, pero fulano es que es muy cafre, entonces es que no puedo, con fulano no puedo, ese le dejo aparte, es muy cafre, sigo pensando que es un cafre y que no tiene remedio. No, con toda tu mente, no puedes hacer excepciones. El agua pura es pura porque no tiene ningún residuo. En cuanto tenga un residuo, pues no es pura. No es agua pura, es otra cosa. Tiene un residuo. Pues eso es lo mismo, con toda tu mente.
¿Cómo ibas a poder escapar de esa culpabilidad si dejas de cumplir tu función aquí? Lo pone Jesús en forma de pregunta. Vamos a leerlo en forma de afirmación. Si dejas de cumplir tu función aquí, tu papel en la expiación, poner en práctica, poner en práctica, poner en práctica toda situación y todo momento, entonces no podrás escapar de la culpabilidad. Vamos al punto 4. Son 10 puntos. Yo creo que vamos a hacer hoy 4 y 5 y dejaremos para otra sesión del 6 al 10, porque llevamos media hora. El 4 dice así: no tienes que comprender lo que es la creación para hacer lo que tienes que hacer antes de que ese conocimiento cobre sentido para ti. No, mira, yo me voy a estudiar toda la espiritualidad, toda entera, voy a hacer todos los cursos que haya que hacer y luego ya empezaré a poner en práctica, porque si no entiendo hasta las últimas consecuencias la espiritualidad, pues ¿para qué voy a poner en práctica algo que no entiendo? No, empiezas a poner en práctica inmediatamente cada concepto que aprendes. No, a mí me queda mucho un curso de milagros todavía. Espérate que yo primero me lo leo y luego ya veo a ver qué empiezo a practicar. No, un concepto, ¿lo tienes claro? Este concepto lo tengo claro. Inmediatamente a ponerlo en práctica. No tienes que comprender lo que es la creación para hacer lo que tienes que hacer antes de que ese conocimiento cobre sentido. Para ti, Dios no rompe barreras, pues no las creó. Las creamos los personajes que estamos experimentando precisamente para crear barreras y experimentarlo todo. Bien, has creado una barrera tú. No, mira, yo creo la barrera, pero luego me la eliminan. No aprendes nada. Aquí como se aprende es creando barreras y descreándolas después, y deshaciéndolas después, y eliminándolas después. No se completa la experiencia del espíritu si no es de esa manera. Tienes que crear la barrera. Esto lo hemos hecho en la experiencia humana, esto lo hemos hecho en el nivel físico-material, el más extremo con respecto al del espíritu. Esto lo hemos ido haciendo a lo largo del descenso en la limitación. Hemos generado las barreras y ahora las tenemos que eliminar. Nosotros, claro, si no, no tiene gracia. ¿Dónde está la experiencia de aprendizaje? ¿Dónde está el recuerdo de ti mismo a partir del no ser? Has puesto barreras a recordar quién eres hasta que ya no recuerdas quién eres. Ya estás en el no ser. Ahora tienes que quitarlas tú. No, mira, ahora me las quitas. Y entonces, ¿dónde está tu experiencia? Dios no rompe barreras, pues no las creó. Cuando las abandonas, desaparecen. Las tienes que abandonar tú. Estamos en un estado de demencia en el que cuesta mucho, si siempre has pensado que fulano puede ser uno con bigotito o lo que quieras, siempre has pensado que fulano era muy cafre y muy culpable, entonces no es fácil en nuestro estado abandonar todas las barreras, pero es que no hay otra manera. Pero ¿cómo vas a llegar de vuelta pensando, tú imagínate, retornas y estás ahí en el estado primigenio y primordial con el espíritu y sigues pensando que en la experiencia humana había uno con bigotito que era un cafre? Que no puede ser. Sí, así se ve muy claro. No puede ser. Cuando las abandonas desaparecen, pero si no las abandonas, no vas. Sigues experimentando que tienes que abandonarlas, pero no avanzas. Dios no puede fracasar, pues jamás ha fracasado en nada. Decide que Dios está en lo cierto con respecto a ti y que eres tú el que está equivocado. No, mira, conmigo Dios ha tenido que equivocar porque yo no puedo dejar de pensar que el del bigotito es muy cafre. Entonces, o bien es muy cafre o bien lo soy yo. No,
No, Dios sabe quién eres y Dios sabe que puedes, pero pon de tu parte. ¿Cuál es tu papel en la expiación? Poner de tu parte. Si ni lo intentas, no, yo no lo intento porque es que veo que, ¿para qué lo voy a intentar? Inténtalo. No, es que lo he intentado varias veces. Sí, dice Jesús, 70 veces 7 tendrás que intentarlo. Bueno, bien. Decide que Dios está en lo cierto respecto a ti y que eres tú el que está equivocado. No cabe otra. No cabe otra. Si sufres, Dios está en lo cierto y el que está equivocado soy yo. No hay otra. Si no estás en paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, te queda a ti realizar ajustes. No hay otra. No hay otra posibilidad. Él te creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo. Esto es muy consolador. Es que en ningún momento has dejado de estar fuera. En ninguno. Estos son experiencias. Es como los los que andan por la cuerda floja, tienen abajo la red. Pues es que tienes abajo la red. No puede pasar nada. Anda tranquilo por la cuerda floja. Tienes abajo la red. Él te creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo. Él sabe lo que eres. Recuerda que no hay alternativa a Él, que no hay otro Dios por ahí que esta vez pues se apiade de ti y Él sí elimine las barreras y te regrese a su lado, que no hay alternativa, que la cosa es así, no hay alternativa a Él. No puede haber nadie, por lo tanto, que no goce de su santidad, ni nadie que no merezca su perfecto amor. Todos estamos dentro, nunca hemos dejado de estar dentro. Nosotros elegimos estas experiencias. Luego nos hemos olvidado de que nosotros las elegimos y las elegimos dichosos y jubilosos de hacerlo. Me voy a colocar en una situación en la que no me voy a acordar de nada y voy a estar maldiciendo a Dios. Lo voy a hacer porque es una experiencia preciosa salir de ahí luego con todo ese bagaje. Lo voy a hacer. No puede haber nadie, por lo tanto, que no goce de su santidad, ni nadie que no merezca su perfecto amor. No dejes de llevar a cabo tu función de amar en un lugar falto de amor, que fue engendrado de las tinieblas y el engaño, pues así es como se deshacen las tinieblas y el engaño. Es que la decisión de tener las experiencias de dualidad físico-materiales y humanas, y en la tierra, ahí es nada, fue una decisión tomada con amor y desde el amor. Aunque aquí estemos maldiciendo la hora en que todo esto ocurra, fue una decisión nuestra, tomada en el amor, para cumplir el propósito general del Espíritu, a quien representamos y que es lo que somos. Fue así. No pudo ser de otra manera. ¿Cómo podría haber un mundo como este desligado completamente de la voluntad de Dios? ¿Cómo? Por eso no dejes de llevar a cabo tu función de amar, incluso en este escenario extremo, en un lugar falto de amor que fue engendrado de las tinieblas y el engaño. Esto es el escenario extremo, un lugar falto de amor que fue engendrado de las tinieblas y el engaño. Sí, este es el escenario al que nos hemos sometido. Sí, sí, sí. Y, y hay cola para entrar aquí, ¿eh? Desde el otro lado del velo hay cola para entrar aquí. Y aquí todo el mundo dice, no vuelvo. Ja, ja, ja. Porque esto es una experiencia maravillosa en la que cumples la función del espíritu. Te metes en ella, te olvidas de todo, te vuelves loco y luego te restauras y sales. No te falles a ti mismo. Antes bien, ofrécele a Dios y a ti mismo
su irreprochable hijo. Es decir, una de las claves del escenario es la apariencia de separación y el olvido de que en realidad hay una unidad. Entonces, ¿cómo se revierte la apariencia de separación? Empezando poco a poco a considerar que los demás son uno contigo. Esto al principio es una idea intelectual. Pero ¿cómo voy a considerar que los demás son uno conmigo? Pues si esto está lleno de cafres por todas partes. Ponlo en práctica. Empieza con uno, después con otro, después con otro, después con otro, después con muchos, al final con todos, todo el tiempo. Y ya verás cómo ocurre el milagro y restauras la conciencia de unidad. Pero ¿cuál es tu función? Ponerlo en práctica. Nada más. Ventaja, según lo vas haciendo, vas viendo que eso funciona y vas recordando inconscientemente, un recuerdo inconsciente, pero que sube desde tu interior. Esa es la ventaja, que según empiezas, ya vas obteniendo ese beneficio de la puesta en práctica. A cambio de este pequeño regalo a tu hermano, la visión de la inocencia sobre él, la visión de la realidad de quién es, haga lo que haga en el mundo. Esto es un escenario. Aquí se representan dramas extremos, se representan. A cambio de este pequeño regalo de aprecio por su amor, Dios mismo intercambiará tu regalo por el suyo. Tú pones de tu parte, que es ponerlo en práctica, y empieza a ocurrir cosas internamente que le llamamos la integración, la comprensión profunda, que empiezas a sentirlo. Lo que yo he puesto en práctica así como diciendo, bueno, lo voy a poner en práctica, me sigue pareciendo un cafre, pero vamos a hacerlo, venga, mira, que no eres un cafre y que de verdad no hay nada que perdonar y ven para acá y nos vamos de la mano. Ponlo en práctica y empiezas a sentir algo. Y esta última frase. A cambio de este pequeño regalo de aprecio por su amor, ver a tu hermano como es en realidad, Dios mismo intercambiará tu regalo por el suyo y Él te hará sentir algo que es indescriptible. Ese es su regalo. Pues vamos al punto 5. Antes de tomar cualquier decisión por tu cuenta, recuerda que ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo y luego reflexiona detenidamente acerca de si quieres tomar decisiones aquí. Lo que te quiere decir Jesús es, a ver, que te has dado ya perfecta cuenta de que cada vez que decides en función de referencias externas y un pensamiento de tu mentecita material es una referencia externa, aquello no funciona, la fastidias. Ya te has tenido que dar cuenta. Entonces tienes que empezar a decidir en función de tu referencia interna. Te aquietas, escuchas, tranquilamente. El espíritu actúa y te va a dar la respuesta. Ya, pero la respuesta puede ser que contradiga completamente todas las referencias externas. Es que seguramente la respuesta del espíritu va a contradecir todas las referencias externas. Pero ese es tu papel, escuchar esa voz y poner en práctica una decisión en función de tu referencia interna y no de la externa. La mentecita material, en tanto no se haya desbastado, sigue siendo una referencia externa porque tiene programas externos. Cuando la mentecita material se ha desbastado, y eso ocurre cuando los conceptos espirituales profundos que estudias los pones en práctica y recibes el beneficio de la verdad y realmente desbasta la mentecita material
entonces, como dice Jesús en un curso de amor, ya tienes una unidad de mente-corazón. Y entonces tus decisiones en función de tu unidad de mente-corazón ya es referencia interna. Ya eres un Cristo andando. Eso era Jesús. Pero mientras tu mentecita material siga programada, y es muy probable que le quede mucha programación, porque la experiencia humana de la Tierra es extrema, entonces no puedes decidir en función de tu mentecita material porque va a reflejar un programa externo. Tienes que decidir en función del aquietamiento y la observación de la respuesta profunda sobre cuál es la decisión a tomar según tu más íntima esencia. Y ahí está la voz del Espíritu. Y eso te lo recuerda Jesús en un curso de milagros continuamente. Antes de tomar cualquier decisión por tu cuenta, recuerda que la has fastidiado muchas veces, que ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo cada vez que has tomado una decisión por tu cuenta, mentecita material sin desbastar, no mentecita material en unión, mente-corazón, corazón como portal dimensional hacia el espíritu. Se refiere aquí porque, bien, hay algún revelador que dice que la esencia divinal del humano en el nivel físico-material se aloja en una cavidad que hay aquí, cerca del corazón. No es el propio corazón, esto lo dice Ramta, es una cavidad que hay aquí. Por eso se suele sentir aquí esa respuesta. Se abrevia diciendo en el corazón. Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres, reconociendo que no lo sabes. La mentecita material programada externamente me dice que haga esto. Espérate, mi única decisión es parar esa decisión y atender a lo interno. Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres. Espera. Lo que quiero con mi mentecita material programada es eso. Espera, no lo voy a decidir. A ver, voy a mirar adentro, reconociendo que aquí no lo sabes. Tu mentecita material está programada y hasta que no la desprogrames, y eso es un proceso, el proceso de la expiación, pues no te sirve. Tienes que fiarte de algo más profundo. ¿Cómo ibas a poder entonces decidir qué es lo que debes hacer desde tu mentecita material programada con la referencia externa? Te vas a volver a equivocar una vez y otra, ya lo sabes. Deja todas las decisiones en manos de uno que habla por Dios, corazón. Se manifiesta a través de esa emoción profunda, esencial, divinal, que surge del aquietamiento y del contraste. Sí, a veces me creo que tengo que decidir en función de la referencia externa por el miedo que me da las consecuencias de decidir en contra de la referencia externa. Pero tienes que aprender que ese no es el camino. ¿Cómo ibas a poder entonces decidir qué es lo que debes hacer si decides en función del miedo que te da contradecir a alguien de por ahí? Esa no es la mejor decisión. Deja todas las decisiones en manos de uno que habla por Dios y en favor de tu función tal como Él la conoce y se manifiesta a través del corazón, no de tu mentecita material, del sentimiento esencial divinal profundo. De este modo, Él te enseñará a eliminar la tremenda carga que te has echado encima al no amar al Hijo de Dios y al tratar de enseñarle culpabilidad en vez de amor. Fíjate, el beneficio de la verdad ya lo va apuntando aquí Jesús. El beneficio de la verdad en este
contexto de la inocencia, de ver la inocencia de un hermano, de ver quién es en realidad, el beneficio de la verdad es eliminar la tremenda carga que te has echado encima al no amar al Hijo de Dios y al tratar de enseñarle culpabilidad en vez de amor. En cuanto le enseñas amor, eliminas la tremenda carga. Eso es un beneficio de la verdad, pero hay que ponerlo en práctica. Abandona ese frenético y demente afán frenético, compulsivo, en la locura de la inmediatez y de la rapidez. Abandona ese frenético y demente afán de culpabilizar a los demás y de juzgarles. Abandona ese frenético y demente afán de culpabilizar, de juzgar, que te priva del gozo de vivir con tu Dios y Padre. Juzgas, culpas, te separas. Te priva del beneficio de la verdad. Y de despertar felizmente a su amor y a su santidad. Despertar. Las cuales conjuntamente constituyen lo que es verdad en ti y hacen que seas uno con él. Pues bien, aquí acaba este punto 5 y es donde nos vamos a quedar, en estos 5 primeros puntos del epígrafe 4, tu papel en la expiación. Ya con estos 5 primeros puntos queda perfectamente claro cuál es tu papel. A partir de ahí, Jesús nos va a desplegar las consecuencias de cumplir tu papel en la expiación. Serán los puntos 6 al 10 que veremos en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.